Buenas noches, un saludo fraternal en Cristo nuestro Señor y damos gracias como siempre a Dios por la iglesia y quienes nos acompañan en este camino de la fe y sobre todo por su constancia, su perseverancia. Y vamos hoy a disfrutar la palabra que Dios tiene reservada para nosotros, pero no sin antes decirles que en el mundo hay personas de bajos recursos, de recursos medianos, también hay recursos altos y gente muy rica. Pero sin duda, todos y todas nos preocupamos por muchas cosas, nos preocupamos por los deseos que queremos alcanzar, nos preocupamos por las metas, nos preocupamos por los proyectos y casi nunca se reflexiona sobre las cosas que nos pueden robar la paz y saber que están tan cerca de nosotros y que debemos ocuparnos principalmente en nuestra vida espiritual. Miremos la enseñanza de hoy, pero primero vamos a orar y pedirle a nuestro Dios su dirección. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Señor, muchas gracias porque nos enseñas a esperar en ti. Gracias sobre todo en el tema de hoy que pedimos tu dirección. Enséñanos a confiar en ti, ya que tú nos has dicho que somos luz y sal en medio de este mundo. Te damos gracias por tus méritos, Señor, y quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos aquí hoy reunidos en el nombre del Señor y vamos inmediatamente a la palabra del Señor y el tema de hoy, el virus del afán destruye la fe en Dios. El virus del afán destruye la fe en Dios. Dice la palabra en Mateo 6, 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que
No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Eso dice la bendita palabra de nuestro Dios. ¿Sabe? En este tema, el Señor tocó el afán, y es que el afán es una cualidad muy particular en nosotros que hace que la vida espiritual se vuelva infructuosa, es decir, que como que se parte y hace que no reaccione la vida espiritual. Por eso, Mateo capítulo 6, 25, hay una palabra que dice, por tanto os digo, y luego dice, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, de beber, de vestir. Y esa palabra, por tanto os digo, es porque viene conectada al capítulo 5, al capítulo 6 y al capítulo 7, donde se hablan de los tesoros terrenales, los tesoros que son transitorios y que no satisfacen, que es donde se nos dice que donde esté nuestro corazón, allí también está el tesoro. Es decir, que no podemos servir a dos señores, o a las riquezas o a Dios. En este caso, o nos preocupamos o le obedecemos a Dios. Sabe que cuando el Señor al leer ese texto de una forma imperativa está diciendo, no os afanéis, no os afanéis, no os afanéis. Por nada estéis afanosos. Recuerde, todo o nada. ¿Obedezco o no? Cuando estamos controlados por el afán, por ejemplo, podemos sentir sensaciones tan difíciles de manejar, muy paralelo a lo que está pasando hoy. ¿O por qué no lo tomamos más básico? Al decir, cuando una persona o a nosotros nos da gripe, al principio hay síntomas, luego viene el resfriado y después ya la persona queda agripada. A veces cuando tenemos la gripe o resultamos tan enfermos, siempre decimos, no sé, alguien me la prendió en la oficina, en el trabajo, en la casa, qué sé yo. Nosotros también a veces pensamos que los síntomas del afán, los resfriados del afán y la gripe del afán, pensamos que alguien nos la aprendió. Pero sucede que nosotros tenemos que saber que esa es una cualidad nuestra donde no podemos decir que somos víctimas del afán. El afán tiene una particularidad que nos puede llevar a otros pecados, así como la gripe, si no se cuida, puede ocasionar infecciones donde se pueden volver situaciones irreparables para el cuerpo. La ansiedad, por ejemplo, que está hablando aquí en este caso el Señor, Él está hablando acerca de tener mucho cuidado porque cuando las personas tienen una ansiedad de conseguir el dinero, entonces cuando lo consiguen se vuelven codiciosos porque quieren tener más y más. O por ejemplo, cuando hay personas que desean el éxito o les va muy bien en el trabajo, en lo que emprenden, entonces comienzan luego a justificar sus actos, si es necesario mienten o hacen creer que porque tienen ciertos derechos abusan de la autoridad. De ahí la necesidad que nosotros debamos conquistar el área de la ansiedad y eliminar los pecados, porque querramos o no aceptarlo, sucede que todo tiene nombres. A veces las personas, por ejemplo, dicen, yo no miento, me falta un poquito de sinceridad que es diferente. En este caso hay personas que tienen pecados respetables, se llaman así, pecados respetables. Por ejemplo, uno, la ansiedad, otro, la frustración, otro, la ingratitud, el egoísmo, el orgullo, la ira, la envidia, los celos, el chisme, la impaciencia, la tristeza, la traición,
la gritería, el rechazo. Esos son pecados respetables porque los tenemos y sin embargo hacemos creer que no tenemos eso, pero sí los tenemos. Imagínense, por ejemplo, hoy el texto que el Señor dice, por nada estáis afanosos. Ahora imaginémonos, por ejemplo, pensar a nuestro Señor Jesús afanado, gritando, maldiciendo. Solamente quiero que piense eso. ¿Será que lo haría? Bueno, el caso es que todos tenemos debilidades, pero eso no justifica nuestras reacciones que nos llevan, repito, a sentir cómo podemos desahogarnos a través de estas listas de pecados respetables y que, repito, pensamos que están bien. ¿Sabe? El Señor Jesús se humilló, limitó su cuerpo en cansancio, él tuvo sed, él tuvo hambre, él se entristeció, él también en su momento tuvo síntomas de dolor en muchos aspectos. Todo eso por salvarnos, murió por nuestros pecados para que tengamos vida en él y sobre todo para que Dios el Padre pudiera ver su santidad en nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo y por eso Él nos otorgó perdón, nos dio vida eterna. Pero todo no queda ahí. Hay una infinidad de cosas que podemos ver que el Señor hizo por nosotros. Entre ellas vino a perdonar los pecados de la ansiedad. Algunos pensarán, yo lo puedo controlar, no necesito a Dios, gracias. Quiero que pensemos hoy, por ejemplo, una persona cuando cae en adicciones o en algún hábito que no puede controlar, pero siempre estas personas están diciendo, yo lo controlo, yo lo controlo, yo lo controlo, yo lo controlo, dice. ¿Y no será al contrario, que la adicción controle a la persona? Eso no es verdad que nosotros controlemos nuestro afán, nuestra ansiedad, nuestra gritería. No es verdad. Consideremos que la ansiedad es un problema que todos tenemos y que debemos arrepentirnos y confesar eso delante de Dios. Ahora pensemos, cualquiera puede confesar delante de Dios y renunciar a la ansiedad y ya. Pero ¿sabe? No es así. No, no es fácil sacarlo. La ansiedad es muy parecida al orgullo. Podemos nosotros ganarle la carrera al afán en momentos, pero no siempre. Habrá quizás una llamada, una noticia, algo que nos puede afectar y seremos doblegados a la angustia. En este tiempo, ¿cuántas personas no han sido llamadas y les dicen, por favor pase a recoger lo que le queda de su sueldo y búsquese otro porque ya no hay más trabajo? Y eso afecta realmente y la persona se ve doblegada a la angustia, a saber, ¿y ahora qué va a pasar con nosotros o con la persona? Quizás si es cabeza de hogar. Debemos luchar, pero antes de eso tenemos que reflexionar en lo siguiente. El Señor nos dice, no os afanéis. Permítame decirle algo. Es una orden sobre las razones, es decir, no es un antídoto de una palabra, sino es una secuencia de una persuasión que el Señor nos dice, no tengan temor. Esas palabras son imperativas del amor de Dios, donde el Señor nos dice, por ejemplo, ten ánimo, esfuérzate, sé valiente, mira que te mando que te esfuerces, no temas ni desmayes, estaré contigo donde quiera que vayas, siempre te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y cuando miramos estos asuntos, sucede que en la vida todos y todas estamos siendo rodeados por el afán y por el temor. La pregunta es, ¿qué hacemos cuando nos afanamos? El peligro es escuchar la voz de la ansiedad y caer en la infidelidad para con nuestro Señor. En Mateo 6:25 dice, por tanto, recuerde que esa palabra por tanto
está conectado con otras palabras que están en el capítulo 5, en el 6, en el 7. Y por eso dice, por tanto, cuando dice por tanto es porque dice, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y el versículo 19 del 6 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sabe, la vida es una línea. Recuerde que Dios es eterno, y Dios en la eternidad cortó la eternidad y marcó una línea recta del tiempo. Y estas palabras que hoy el Señor nos dice es que debemos seguir esa línea. Y esa línea significa, porque sigo leyendo la palabra en el versículo 24 que dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, conectando los procesos de la vida. La vida espiritual no es un cortocircuito que necesito de ciertas medicinas espirituales para yo funcionar, sino que es un proceso que debo continuar constantemente. Y cuando se habla de el afán de las riquezas, cuando se habla de a veces incluso hacer cosas en nombre de Dios, pero Dios no es el punto principal, sino son los intereses. Es decir, cuando empezamos a sustituir a Dios, y sucede muy parecido a los equipos electrónicos de hoy, cuando son más sofisticados, necesitan menos manipulación, pero si no se leen las instrucciones, podrán ser muy buenos, pero si no se hace como corresponde, eso se va a bloquear y en su defecto también se va a dañar. Igual es en nuestro corazón. Cuando estamos bloqueados por la ansiedad, por la angustia, por ese deseo relevante de querer saber qué dice la Biblia y no hacer lo que ella dice, sino al contrario, saltarnos las instrucciones que nuestro Señor nos da. El Señor dice que por nada estemos afanosos. Sin embargo, muchas veces nosotros encontramos muy rápidamente sustitutos parecidos a las cosas de Dios. Por eso es que el Señor, a través de los profetas, en este caso con Jeremías, versículo 9 del capítulo 17, dice, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Si usted luego lee el versículo 10, pues ahí va a decir que el Señor es el que conoce el corazón. Cuando el corazón falla, es porque se ha sacado a Dios y entonces nos volvemos independientes, espirituales, luchamos solos, nos aprisionamos en rejas de exigencias de la sociedad. Hoy en día, por ejemplo, la tragedia del mundo es escuchar las voces de las circunstancias cuando las personas abrazan más la angustia y están en un estado de desesperación, donde muchas veces los mismos médicos hablan de enfermedades que comienzan en la mente, luego son transmitidas en el cuerpo, esos problemas físicos, esas distintas enfermedades por desórdenes alimenticios, enfermedades respiratorias, infecciones crónicas por la misma ansiedad. Hoy, ni más faltaba, estamos viviendo expectativas de, por ejemplo, de dónde vamos a sacar el dinero. O cuando se pierde el empleo y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo vamos a pagar? Creando un dolor de cabeza que, repito, el mundo hoy está con una tremenda presión y ni más faltaba, son motivos de preocupación para todos, porque la mente sencillamente queda dividida y en un momento dado la gente va a decir, si esto no se arregla, ¿qué va a pasar? Si esto no mejora, entonces, ¿qué va a hacer de nosotros? Y entonces así es muy difícil poder tener prioridades o objetivos sobre la vida, pero otra vez el Señor nos está diciendo en su palabra, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y aquí hay algo bien importante.
En el versículo 26 y 27 dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Sabe? Hay enseñanzas tan básicas. En este caso, el Señor está diciendo que miremos las aves, porque ellas nos van a enseñar de cómo es confiar en Dios y de cómo recibir el alimento de Él. Mirad las aves del cielo y luego dice, ¿no valéis mucho más? Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? Y aquí viene un golpazo, hombres de poca fe. ¿Sabe? Nosotros podemos conseguir cualquier argumento para justificar nuestras reacciones, pero también Dios aquí nos está diciendo algo muy importante. Él nos habla con argumentos para impactarnos a nuestra mente y a nuestro corazón. Por ejemplo, cuando dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Un codo más o menos representan 45 centímetros. Y se está hablando aquí de añadir a su estatura. En la vida muchas veces uno anhela crecer y cuando uno se da cuenta ya no creció más, pues hasta ahí fue. Sin embargo, cuando se habla de la altura de la vida tiene una altura y la vida tiene su tiempo en todo y por eso al principio les dije también que la vida tiene una línea llamada tiempo y la vida son los años que Dios nos da hoy en cuanto a yo qué pienso, qué hago, qué soy y sobre todo qué hace la ansiedad de mi vida. Y no hay nada más terrible que nosotros como creyentes nos olvidemos de usar la fe y pecamos delante de Dios cuando dudamos, cuando le damos crédito a la ansiedad. Y por eso Dios dice que Él se encarga cuando Él dice, no os afanéis qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. La vida hoy en día uno sabe que si uno no come o bebe o trabaja sencillamente, habrá muchas posibilidades de uno perder la vida. Sin embargo, no está bien escuchar a un creyente, y con esto estoy hablando a la iglesia, y decirle cuidado con aquellas palabras donde el versículo 32 de este pasaje dice, porque los gentiles, recordemos que los gentiles son las personas incrédulas del Señor, y el versículo 32 del capítulo 6 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Cuando hablamos, repito, de los gentiles, es y son los que no conocen a Dios. Saben más de idolatría, saben más de supersticiones, saben más de ansiedad. Y nos dice la palabra que la ansiedad no debe caber en nuestra vida. Tenemos un Padre Celestial que Él no está nervioso ni está angustiado. Al contrario, Él dice que oye las palabras de aquel que le busca y siempre nos va a decir que compararé a aquel hombre, a aquella mujer que es prudente, que edifica su casa sobre la roca. Pensemos aquí, la roca no son las cosas materiales, sino habla de los principios bíblicos, espirituales en los cuales debemos sentar un precedente en nuestra vida y qué mejor ejemplo que tenemos quien es nuestro Señor Jesucristo. Claro, hoy en día lamentablemente he tenido hasta la oportunidad de escuchar creyentes que están tan sumidos en la depresión que tienen que ir al psiquiatra, al psicólogo inconverso para que le dé ciertas recomendaciones, cuando en verdad el Señor tiene una plataforma poderosa y la plataforma es que Él es poderoso en su testimonio, en su ejemplo y también en sus códigos cuando nos dice que nosotros somos sal
y luz en el mundo. Y cuando dice que somos sal y luz en el mundo, es de adentro para afuera. No de dientes para afuera, sino de adentro. Es decir, tengo la convicción de lo que está pasando dentro de mí y que está fluyendo de una forma exterior para que otras personas vean lo que está ocurriendo dentro de mi vida. Terrible es ver a un creyente afanado, angustiado, desesperado. ¿Qué vamos a hacer? Eso no es de Dios. Mateo 6:8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Sabe? En la Biblia, en los capítulos del 5, 6 y 7 de Mateo, hay dos personas que aparecen allí que son muy claves en nuestra vida espiritual para que la tengamos en cuenta. Ellos son los fariseos. ¿Y quiénes son los fariseos? Pues los hipócritas, los religiosos, los que son muy diferentes por fuera y muy diferentes por dentro. ¿Por qué? Porque hacen cosas o mandan cosas, pero ellos no hacen nada. Esos son los llamados religiosos. Y Mateo 6:1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Recuerde que mostramos a Dios en secreto las cosas que anhelamos y Dios nos va a recompensar en público. Vivir por encima de incrédulos y religiosos debe ser la diferencia de un creyente. Recuerde que los religiosos son los que hacen muchas devociones artificiales, mucha apariencia para que sean vistos. El materialista, el gentil, es aquel que está aferrado a las cosas materiales, al amor al dinero, pero un creyente de Dios es diferente porque se aferra a la fe, porque sabe que aquí la Biblia dice que a los suyos vino, a los suyos no lo recibieron, pero a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios y que constantemente están en búsqueda de la presencia del Señor a través de la bendita palabra de Él. Por eso cuando nosotros decimos ser hijos de Él, debemos mirar las aves. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que a través de ellas aprendemos que ellas no se afanan por el día de mañana. Ellas trabajan y hacen las cosas, alimentan, si necesitan el nido lo hacen, si cantan, cantan, y ya pasó el día y mañana será otro día. La Biblia dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Con todo respeto tengo que decir esto. El Señor no vino en forma de planta, en forma de pájaro o en otras formas que a veces la gente siempre piensa que el Señor vino así. ¿Sabe? Dios vino como hombre. En Lucas 12:32 dice, no temáis manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Tan pequeños pensamientos que nosotros tenemos, pero Dios es tan grande en pensamientos para nosotros, la obra que Él hace en nosotros, porque Él es un gran maestro, Él es un buen Dios, Él es talentoso, Él puede hacer que sus obras poderosas se hagan en vasijas débiles, cual somos nosotros. Nuestro deber por eso es orar, leer la Biblia, dar un buen testimonio, recordar que si nos da ansiedad, que eso es pecado delante de Dios y por eso el Señor, una vez más, nos dice lo siguiente en el versículo 33 del capítulo 6 de Mateo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? La salud, la comida, el vestido. Pero lo primero es buscar primero. Aquí hay una cosa importante. En nuestro corazón siempre habrá una lucha entre la razón y la fe. Si yo cuestiono a Dios,
A Él no se le va a escapar nada. Dios es soberano, Él es poderoso, Él conoce todas las cosas. Y si algo tiene Dios es que Él nunca se afana y nos está diciendo que por nada nos afanemos. Debemos echar afuera de nosotros la incredulidad. Recordemos promesas de Dios. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. Recordemos promesas de Dios, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Jehová saldrá como poderoso gigante y como hombre de guerra gritará, se esforzará sobre sus enemigos. El Señor dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Aceptemos lo que Dios dice, dejemos de lado también el afán y sobre todo no caigamos en ese orgullo santo de distraernos y pensar que Dios a veces también se distrae. No, Dios no se distrae. Pensemos, Él nos puede ayudar en cualquier momento y lo más tremendo también es lo siguiente. Si nosotros fallamos y pensamos que luego estos resultados serán para beneficio nuestro, permítame decirle que Dios no funciona así. Él dice que Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Si muchas veces nos equivocamos o caemos muchas veces en actitudes de miseria espiritual, es porque no escuchamos su palabra. Y su palabra, por ejemplo, dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Sabe? Para contrarrestar la ansiedad hay que humillarse delante del Señor. Cuando dice echando, es cuando me doblego en mi orgullo y tengo que reconocer y entrar en ese modo humilde delante del Señor. Recuerde que el orgullo es sutil y es peligroso, igual como la ansiedad es sutil y va contagiando. A nadie le gusta esperar. Hay personas que se dejan llevar por su impaciencia y cuando se dan cuenta están actuando de una forma que no corresponde. Hay mecanismos muy fáciles en nosotros para sacar a Dios, pero el Señor dice, buscad primeramente a Dios. Dios es confiable, Dios es soberano, Dios es proveedor. Recuerde que en las enseñanzas anteriores hemos tenido alguna palabra entre ellas que dice, entonces en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y también hay una parte que quiero compartirles y es lo siguiente. Si nosotros compartimos el pan al hambriento y saciamos al alma afligida, el dar es un arma poderosa contra la preocupación. Dios siempre se dará cuenta de lo que somos y hacemos y Él nos va a recompensar, porque Él es misericordioso y que Él también echó nuestros pecados a las profundidades del mar. Así que aprovechemos la bendición de echar nuestra ansiedad sobre Él, porque Él puede lograr cosas imposibles. Recuerde, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. ¿Y qué? Y Él hará. Fiel es el que nos llama y también Él lo hará. Y concluyendo, en un pasaje también allí de Mateo 6:34, que es uno de los muy claves de esta reflexión hoy, dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Las condiciones que nos rodean hoy nos llevan a preguntar muchas cosas. ¿Qué va a pasar mañana? Quiero que pensemos por un momento en esta pregunta. ¿Qué va a pasar mañana? Pues ¿qué va a pasar? Necesito terminar miércoles para ir al jueves. No puedo ir al jueves y venir al miércoles. Pues así de sencillo es. Lo que tengo que hacer hoy, pues lo hago hoy. Mañana pues llegará otro día y mañana lo haremos. Pero lo que se trata de hoy, pues lo vamos a hacer hoy.
Algunos, por ejemplo, no están trabajando, amanecen cansados de no hacer nada. ¿Por qué? Porque acumulan muchos pensamientos de ansiedad, de depresión, no pueden dormir, acumulan y acumulan, y cuando se dan cuenta, están llenos de angustia, están llenos de temor y no tienen paz para nada. Pero si nosotros depositamos nuestra ansiedad en Dios, sé que no es un tiempo tranquilo, sé que no hay paz. Dios nos muestra también que en las circunstancias también Dios puede determinar y dictaminar también nuestro estado de ánimo. Dios nos muestra que las circunstancias no pueden ni deben dictaminar nuestro estado de ánimo. Se lo voy a repetir. Dios nos muestra que las circunstancias no pueden ni deben dictaminar nuestro estado de ánimo. Atravesamos momentos de muertos en esta cuarentena. Hemos escuchado cantidad de personas que han fallecido, no solamente aquí en nuestro país, en otros lugares del mundo. Nosotros también tenemos la oportunidad de ver extranjeros que van de un lado a otro sin tener un destino cierto. De ahí que si les digo hoy, tenemos un motivo tan, pero tan especial de darle gracias a Dios, porque no estamos en este momento bajo una condición tan difícil como estas personas, que claro, nosotros tenemos situaciones donde tenemos diferentes momentos difíciles, quizás usted esté pasando por un momento de salud, sé que también nos han pedido oración por otras circunstancias derivadas en qué, en pruebas, en sufrimiento, en angustia, pero recordemos, estamos en manos del Rey de Reyes y Señor Todopoderoso, que quien venció la muerte y que podemos respirar y sentir el descanso, porque sencillamente, aunque las cosas no cambien, pero Dios nos enseña que con sus principios, nuestra manera de pensar y actuar debe ser que nosotros debemos creer en Él y confiar en Él. El mundo no vende antídotos contra el afán. El mundo ofrece viajes para descansar, masajes para relajarse, pero al final hay que pagar. Dios no trabaja así. Dios nos dice, trae tu ansiedad, trae tu sufrimiento, trae tu dolor, trae tu angustia, tu pesar. Voy a cambiarlos por gozo, por paz, por vida abundante, por alegría. Dios siempre nos dará sentido a nuestra vida. Por eso mañana, cuando Dios nos permita levantarnos, si es su voluntad, y vivimos un día nuevo, pues bendito sea Dios. Tal vez para muchas personas esto no tenga sentido, pero los que confiamos en el Señor sabemos que Él tiene el control. Por eso tengamos mucho cuidado de no caer en el afán, en la ira, en la soberbia, que en un momento se puedan apoderar de nosotros. Estemos tranquilos, no necesitamos entender lo que está pasando. Lo que necesitamos es reconocer que Jesús, Él vino a darnos vida y vida en abundancia, y si le entregamos nuestro corazón, Él sin ninguna duda nos va a transformar, y la esencia de la vida espiritual es que Él nos asegura la vida física, la vida espiritual, estando vivos o estando muertos. Podemos planear y podemos preparar. Dios es por nosotros. No hay necesidad de estar ansiosos. Ahora, permítame decirle, Dios no garantiza apoyar todos nuestros planes o que abrirá todas las puertas, las que queremos. No. Sí sabemos algo. Dios nos dice que es una garantía que Dios abrirá las puertas correctas en los momentos apropiados. Dios tampoco garantiza que no vamos a sufrir. Cristo llevó la cruz y muchos han sufrido y han pagado un precio de fe. Sin embargo, es una promesa que tanto en la vida como en la muerte le pertenecemos a Dios y Dios provee para nuestras necesidades. El Señor dice que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es imposible que el que entregó su amor por todos nosotros
ahora simplemente nos dejó aquí en la tierra y vamos a morir. No, no es así. Dios, quien nos dio vida, nos va a proveer todo el tiempo. Dios, recordemos algo y voy a terminar. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y recuerde, encomendamos a Jehová nuestro camino, confiemos en Él y Él hará. Echa sobre Jehová tu carga y Él nos sustentará. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si nosotros hoy echamos nuestra ansiedad sobre Él tendrá cuidado de nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra hoy. Sabemos que el afán o la angustia, la desesperación no podrá con nosotros. Perdónanos cuando a veces entramos en ese modo de angustia o en ese modo de pecado, lo cual para ti no es nada agradable. Te pedimos nos ayudes a valorar tu palabra hoy, donde más que nunca hoy podemos decir, y tú nos enseñas, por nada estar afanados, angustiados, desesperados. Yo sé que el mundo está conmovido, Señor, por muchas cosas. Hay diferentes actitudes de sombras, pero tú eres el Rey de Justicia, quien nos da tu luz y tu presencia en todo. Y más que eso, tu bondad, tu gracia, tu misericordia. Enséñanos, Padre, a depender siempre en ti, en tu palabra, en tu Santo Espíritu que nos ha dado el fruto para que podamos llevar lo que tú, Señor, has dado en propósito para cada uno de nosotros. Te honramos, Padre Celestial, y permite que al descansar hoy también podamos hacerlo bajo tus alas. Jesús, te adoramos, te exaltamos y te agradecemos por tu obra hecha en nosotros. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Permite que hoy la familia de la fe, todos aquellos podamos descansar en ti, ya que somos tus hijos y tus hijas. Echamos fuera todo temor y ansiedad y declaramos confianza en tu santo nombre y declaramos que la paz tuya sobrepasa a todo entendimiento, nos dará provisión hoy y siempre. Amén. Bueno, queremos ya despedirnos. Estoy aquí con Mauricio, el hombre de los audiovisuales, el hombre de fe. Estoy aquí también con mi hija Laura. Hemos recibido la palabra del Señor. Quiero dar unos anuncios. El próximo domingo ya es 3 de mayo, así que vamos a estar, si Dios lo permite, otra vez transmitiendo a las 9 de la mañana. Y pedirles a ustedes que sigamos orando en el Señor. Sabemos que estamos todavía sin poder tener actividades en la congregación, pero cuando tengamos alguna noticia de novedad, sabremos, entonces yo sé que nos vamos a volver a ver. Los estudiantes de educación bíblica, quiero enviarles un saludo. Algunos maestros ya nos han dado también noticias de que están juiciosos, por favor sigan así. Ya luego vendrán esos tiempos de recibir informes, exámenes, así que les animamos a que sigan alimentándose de la palabra del Señor. Queremos agradecerles a ustedes por sus ofrendas, por las donaciones. Muchas gracias. También decirles que la iglesia tiene un número de cuenta. Allí usted la va a ver también. Y siempre decirles muy amables por los recursos. Hemos otra vez recibido algunos mercaditos y hemos entregado también estos. Así que le damos gracias a Dios. Si usted tiene un motivo de oración, como siempre, pedirles que nos llamen a los números telefónicos que aparecen en pantalla. Si está enfermo, siempre les digo a ustedes, no salgan, sino que llámenos, comuniquémonos y oramos por usted. Manténgase allí en casa. Yo sé que la oración eficaz del justo puede mucho. Y recordemos que la palabra de Dios es la única que puede contrarrestar toda ansiedad.
Como iglesia estamos llamados a ser luz, a ser sal, a ser esperanza. Cuide su fe, cuide su paciencia, cuide su prudencia. Demuestre que aunque estemos en un momento de cuarentena, que nuestra fe se haga verdadera, con una seguridad donde rechazamos toda preocupación y el miedo. Jesús nos dice que por nada estemos afanosos. Que Dios les bendiga a usted, a su familia, mientras oramos confiadas y hacemos nuestro mejor esfuerzo para hacer luz en este mundo. Muchas bendiciones para todos.